Capítulo 2. Personal e intransferible. Hoy quiero hablarles como madre, pero no piensen que estoy aquí para dar cantaleta, como dicen las mamás en Colombia. En vez de eso, quiero pintarles un cuadro con mis palabras, como cuando el médico pone el gel frío en la pancita y la ecografía empieza a dibujar la silueta de un pequeño mundo que pronto nos sorprenderá. Hay un bebé moviendo las manitas. La ecografía, ese mágico momento en el que las imágenes danzan en la pantalla, me hace recordar lo que es ser madre. Un viaje lleno de expectativas, de risas y muchas veces de lágrimas. Pienso que ser madre es como ser un director de orquesta. Uno tiene que asegurarse de que todo suene bien, aunque en el fondo haya un pequeño caos, como un concierto de rock descontrolado. Recuerdo la primera vez que vi a mis hijos allí, tan pequeños, con toda una vida por delante. Al igual que en esa pantalla de la ecografía, en este capítulo 2, quiero mostrarles un poco de mi parte maternal, enfocado a mis dos hijos. Balú. Antes de regalar este escrito, debo reflexionar sobre malas madres. ¿Qué mujer nació sabiendo ser madre? Nadie, pero nosotras mismas, con la gran ayuda de la sociedad y la familia, nos seguimos y nos seguirán señalando de que somos malas madres. Por todo, y cuando digo que es todo, me refiero a cada uno de los roles que realizamos día a día, sean bebés o adultos nuestros hijos. La maternidad, esa travesía intensa y a menudo solitaria, se presenta como un camino lleno de expectativas ajenas, de normas no escritas que dictan cómo debemos comportarnos. Nos han enseñado que la figura materna es ideal, es una especie de mártir, abnegada, sonriente, siempre dispuesta a darlo todo sin esperar nada a cambio. Sin embargo, ¿qué pasa con las emociones crudas que muchas de nosotras escondemos? ¿Dónde queda el espacio para ser humanas? Soy esta mujer que se ha atrevido a desafiar el estereotipo de todas las madres convencionales, y no porque sea testaruda, sino porque he entendido que la maternidad no es un modelo único, sino un viaje lleno de matices. Siempre, desde pequeña, he decidido abrazar mi propia autenticidad, incluso cuando eso significa enfrentar miradas críticas y juicios ajenos. Soy esa mujer que quisiera compartir esos momentos de mala madre, esos instantes que, bajo la mirada crítica de la sociedad y de la propia familia, muchas veces me he sentido como un verdadero fracaso de madre. La alegría de salir de trabajar. Recuerdo el primer día que volví a trabajar tras el nacimiento de mi hija. Mi felicidad era palpable, una liberación después de meses de pañales, vómitos y la monotonía. Me sentí libre como un ave que finaliza, que puede extender sus alas. La sociedad diría que estaba abandonando a mi bebé, pero en mi corazón sabía que estaba regresando a mí misma. Risas en medio del caos. Confieso, entre risas, con esa mezcla de rebeldía y alivio, que cuando iba al colegio de mi hija, porque al colegio de mi hija nunca tuve el privilegio de asistir. Yo solamente en ese momento fui una madre biológica. Y quien disfrutó de esos grandiosos momentos fue la madre sustituta. Aquí un gracias con ironía. Ojalá lo lea el padre de mi hijo. Continuemos. Me reía de los padres y de los niños mientras me permitía un respiro en medio del torbellino que puede ser la responsabilidad de ser madre cabeza de hogar. ¿Eso es ser una mala madre? Solo si uno se aferra a un ideal de maternidad que no permite la diversión ni la imperfección. Desear la hora de dormir. En varias ocasiones me encontré deseando que llegara la hora de dormir, pero llegaba de trabajar y de tratar de resolver cómo alimentar y sustentar a mis hijos, y cuando decía que quería llegar a descansar, a dormir, la mirada de los demás me fulminaba, como si mi deseo de tranquilidad fuera un crimen. Pero, ¿quién no ha sentido el cansancio abrumador que llega a los límites de la paciencia? Desear un momento de silencio no nos convierte a nosotras en malas madres, nos convierte en una madre real.
El dilema de la separación. Tomé la decisión de dejar que mi hijo viviera con su padre. A menudo, las decisiones más difíciles son las que más amor llevan consigo. En una sociedad que idolatra la unidad familiar, yo elegí la superación personal de mi hijo, que pudiera continuar con sus estudios en colegios bilingües, y aunque nunca supe que él y su padre estarían en casa de su otra familia, sino que supuestamente estarían en casa de su abuela paterna, mi hijo, a su corta edad, me lo contó. Sabía que era el sacrificio de una felicidad que tal vez hoy pienso podría haber sido efímera. Esta lección también me llamó lealtad a mí misma ante la deslealtad de esa otra persona. Y si es una lección que muchos podrían aprender, a veces el amor propio es la mejor manera de amar a los demás. La maternidad no es una línea recta, sino un laberinto lleno de decisiones difíciles y momentos de duda. No hay un solo camino correcto y el laberinto de la maternidad, cada giro, es un aprendizaje. Nos han enseñado a avergonzarnos de nuestras imperfecciones, pero en realidad son esas imperfecciones las que nos hacen más humanos. Así que aquí estoy, enfrentando el juicio, desnudando mis vulnerabilidades y quizás descubriendo que ser madre también significa ser valiente. Es un acto de resistencia y un homenaje a la autenticidad en un mundo que espera que seamos perfectas. Quizás nuestra mayor rebelión sea simplemente ser reales. ¿Cómo te convenzo a que te quedes? Nacemos en los lugares que tal vez necesitamos para aprender y crecer en conciencia. Soy una persona que piensa que la familia es parte de la corrección de cada alma. La familia se convierte en un pilar esencial de la formación y confrontación de lo que vinimos a aprender y a desaprender. La familia es una estructura que a veces incluye a ambos padres, pero en ocasiones solo a uno. Sin embargo, la esencia de la familia radica en cómo cada miembro, a su manera, contribuye al crecimiento y al aprendizaje mutuo. Para mí los hijos representan un equilibrio fundamental, un concepto que muchos padres comprenden profundamente. La idea romántica de que los hijos llegan con el pan debajo del brazo contrasta con la realidad de que un hijo necesita mucho más que alimento físico. Los hijos requieren encontrar un equilibrio en medio de las familias que no son perfectas y que no tienen por qué serlo. En lugar de ser el producto de una perfección idealizada, los hijos crecen y se desarrollan en un entorno lleno de imperfecciones, conflictos y muchas veces desafíos. La verdadera fortaleza de una familia no radica en una apariencia que refleja la imagen de una familia impecable. La perfección no es un ideal alcanzable, sino una trampa que puede llevar al desencanto. A menudo es en el caos y la imperfección donde se encuentra el amor y el apoyo que permiten a cada uno, ya sea como padre o hijo, construir caminos que enseñen a equilibrar la propia vida. Desde mi experiencia, he asumido el rol de madre y padre en diferentes momentos. Y con esto no pretendo minimizar la importancia de la figura paterna. Mis circunstancias, especialmente con mi segunda hija, me llevaron a criarla sola durante un periodo determinado y después durante el resto de la vida. Estas circunstancias también me enseñaron que los hijos no necesitan figuras de reemplazo para avanzar. Aunque mi otro hijo tuvo la oportunidad de compartir su vida con su padre y crecer a su lado, en un largo periodo no tuvo la oportunidad de crecer conmigo como figura materna. Con el tiempo dejé de cuestionar el por qué y el para qué y acepté que los hijos, incluso sin ambos padres presentes, seguirán creciendo y avanzando en su propio camino. A veces anhelo tener a mis hijos bajo mi protección constante, o como dice mi madre, debajo de las naguas o en el Hotel Mama, donde podría verlos crecer y evolucionar en todos los aspectos. Pero con el tiempo, como le sucede a todos, nos llega la hora de la independencia y la hora de enfrentar el mundo. Cuando mis hijos se independizaron, comprendí aún más el significado de la canción de Pink Floyd, Another Brick in the Wall, en español, otro ladrillo en la pared.
La metáfora del uniforme en la canción representa la opresión y la conformidad en un sistema que impone expectativas y roles. Creo firmemente que la mayor enseñanza que puedo ofrecer a mis hijos es que no se conviertan en otro ladrillo en la pared. Les he aconsejado que siempre se sientan libres en su pensamiento y en sus decisiones, que comprenda que como madre no necesito controlar sus vidas ni imponer mis propias visiones del mundo. Las familias y las personas no deberían ser como ladrillos que se ensamblan para formar un muro. Cada uno tiene un sentido de la vida y la existencia que es igual de importante y razonable, por lo cual, a estas alturas de la vida, no soy quien para cuestionarlos o reprimirlos. Ellos son quien son y su esencia está en la misma búsqueda que yo. Yo inicié hace muchos años esa búsqueda y aunque aún continúo en la misma escuela llamada vida y en procesos de crecimiento particular e individualizado como lo hacen ellos. Ellos son ellos y sus anhelos del corazón. La influencia de Pink Floyd, la imagen del uniforme y del muro resuena profundamente con mi experiencia y mis valores. Lo que intento transmitir es la importancia de la libertad personal y la autenticidad. Siempre he inculcado a mis 2 hijos que no permitan que los limiten ni que les digan cómo vivir o sentir. En lugar de aprender a construir muros, les he animado a construir puentes de comprensión y apoyo. Además, les he enseñado que aunque sean puentes deben establecer límites claros. Es posible ser generosos y serviciales sin permitir que los demás sobrepasen sus fronteras o los traten de manera que se sientan pisoteados. Ser un puente es permitir que otros pasen por sus experiencias vividas, pero sin dejarse pisotear. Es una declaración de autorrespeto y dignidad. He tenido el privilegio y el don de la maternidad, una experiencia que trasciende cualquier descripción específica. Este viaje refleja la esencia infinita que me concedió el regalo de ser madre. Mis hijos han sido mi mayor fuente de sabiduría y creatividad. Sin ellos mi vida habría carecido de inspiración constante y comprensión profunda. Pertenezco al grupo de mujeres que fuimos madres antes de los 25. A pesar de una juventud tal vez inexperta y con una conciencia limitada, logré mantener el papel de alfarera en el taller de la vida, aunque de manera algo ortodoxa. Al mirar a mis hijos siento una emoción indescriptible, una conexión que no se puede comparar ni definir con precisión. Los hijos representan el amor verdadero, un amor genuino que ni siquiera el amor de pareja puede eclipsar. Cada uno de ellos, en sus momentos, me ha recordado la belleza de la vida, pero también la ignorancia de no saber cómo funciona la tarea de ser madre. Además, me ha demostrado una y otra vez que Gabriel García Márquez tenía razón al decir que el amor es la única enfermedad que no es contagiosa, sino que contagia. Idea de que el amor es una fuerza única e incontrolable que afecta a las personas de manera profunda y transformadora. Mi hija nació en una época en la que la película La Máscara del Zorro, un filme revitalizado por un personaje clásico con una mezcla de acción, romance y humor, fue representada por Antonio Banderas como un atractivo zorro. Y mi hijo nació cuando Buscando a Nemo se estrenó, película de Pixar sobre la búsqueda de un pez payaso por su hijo, un gran éxito, y dejó muy marcado el personaje de Dory para mí. Es esencial destacar y recordar cómo la ternura de un hijo puede aliviar la fragilidad de quien se esfuerza por protegerlos y hacerse la fuerte en todo aspecto. Acepto que la maternidad está llena de errores y desafíos, pero cada etapa de ese proceso ha sido una oportunidad para aprender y evolucionar, a pesar de las dificultades y los grandes errores cometidos. He tenido muchas fuentes de sabiduría, pero indiscutiblemente las 2 más profundas y reflexivas han sido mis propios hijos. Sin ellos, no solo me hubiera faltado inspiración constante, sino también comprensión de la verdad de una vida real. Soy como otras personas que han sido alfareras, una madre que con una conciencia quizás limitada a una edad temprana y con torpeza, por no saber exactamente qué es ser madre o cómo ser madre,
Ha visto en sus hijos algo que parecía irreal. Para mí los hijos representan la manifestación del amor real y verdadero. Hoy, mientras escribo sobre la experiencia de ser madre, reflexiono sobre cómo las madres actuamos como canales a través de los cuales la energía eterna se convierte en realidad. Somos el puente viviente entre el origen inmutable y la realidad tangible, entre lo eterno y lo efímero. Como mujer de mediana edad, enfrentando crisis personales y existenciales, mi vida ha sido una serie de pruebas y revelaciones. He perdido una hija antes de mis 2 hijos. Aunque Daniela, así se llamaba, nació viva, tuvo una existencia breve en este mundo, dejando una huella profunda en mi ser. Con el nacimiento de mi segunda hija viva, celebro tanto el cumpleaños de ella como el de su padre fallecido. Ella fue el regalo de cumpleaños de su padre en ese día 18. Ella, la hija que solo conoció a su padre a través de fotos y relatos míos. En la intersección de la vida y la muerte se gesta un teorema personal donde las experiencias, oportunidades y desafíos configuran el entorno y la trayectoria de desarrollo de mis hijos. La vida en su forma más cruda está llena de desafíos y cambios. A veces nos empuja a momentos de profunda reflexión y en otros casos a cuestionar el significado mismo de nuestra existencia. Mientras mi hija nacía y su padre fallecía, inicié una etapa de autodescubrimiento y de reinvención. Me corté el cabello, que solía llegarme a la cintura, dejándolo tan corto como un recordatorio de mi niñez, cuando mi madre solía cortarme de manera severa el cabello, dejándome con un estilo que a menudo se interpretaba no como una imagen de niña, sino como me decían en la tienda: a la orden, niño. Este cambio físico marcó el inicio de mi autodescubrimiento. Sin embargo, esta etapa fue tan efímera como el mismo corte de cabello, ya que ser madre soltera y cabeza de hogar y asumir ambos roles simultáneamente exploró la tensión entre lo vivido y lo que aún estaba por venir. Me preguntaba quién era realmente yo y qué deseaba ser, cuestionando mis propias lecciones y mi lugar en este vasto mundo. Mi vida se convirtió en una novela de ficción llena de matices de temor, horror, desilusión y muchísimo coraje. Al enfrentar la realidad de la muerte del padre de mi hija, mi compañero de vida en ese entonces, mi peso corporal descendió de 57 a 42 kilos en menos de 20 días. Me enfrenté a la necesidad de encontrar fuerzas para levantar a mi pequeña, mi princesa, mi amanecer, mi anochecer, mi algodoncito de azúcar. Su llanto y su dolor eran los únicos estímulos que me impulsaban a seguir adelante enfrentando mis desafíos con valentía. Ella fue la única que sintió la despedida de su padre. En la madrugada del 19 de enero, mientras ella y yo dormíamos, se sentó, pronunció 2 veces papá y luego vomitó. En ese momento su padre estaba desconectándose de la vida física, debido a una muerte cerebral provocada por un accidente impactante que lo dejó inmerso en un estado de existencia incierta. Cuando llegué al hospital y lo vi allí respirando, me lancé a decirle que lo amaba, que agradecía, que me hubiera esperado a que llegara, que recordara que nuestra hija estaba aquí y que luchara un poco más por seguir viviendo para poder continuar con la aventura de ver crecer a nuestra niña. Parecía que el tiempo que pasé hablando con él hubiera sido eterno, hasta que un neurólogo me pidió regresar a la realidad, demostrándome que él estaba respirando artificialmente y que su muerte era cerebral. Aunque su vida física aún estaba visible, era irreal. Como irreal se volvió la vida después de ese momento, hasta que decidí hacer frente a la situación y seguir adelante, con o sin fuerzas, con dolor o con temor, porque había alguien allí afuera que esperaba mucho más de mí de lo que yo misma esperaba de mí. La vida tal y como es. La reflexión constante sobre la inevitabilidad del paso del tiempo me condujo a aceptar la vida tal y como es.
Me levantaba temprano para conseguir leche y pañales para mi hija utilizando lo que tenía y que me había sido regalado por Luis Omar en vida, joyas y recuerdos preciosos. En ese momento no tenía trabajo, no tenía empleo, no tenía ningún ingreso. Vendí estos tesoros en Fontibón, en unas prenderías, al lado de la panadería Girardot, para obtener dinero y así poder comprar lo necesario para mi hija en la farmacia del señor Aristides. Esta estrategia no solo me ayudaba a mantener a flote, sino también a distraerme y cubrir los gastos relacionados con el cuidado de mi hija. Mi hija, impresionante en su fortaleza, tuvo que enfrentar mis desafíos, inexperiencias, temores, errores y vacíos. Estos vacíos ahora los veo como los espacios que impulsaron mi deseo de continuar, de ver crecer y avanzar a mi manera junto a ella. En los momentos de sacrificio encuentro una verdadera alegría que transforma el dolor en gratitud, las lágrimas en néctar y el hambre en maná. Sin mi hija, tal vez esas ganas de seguir se hubieran disuelto en la intención de comprobar que el amor sí puede extinguirse, cuando en realidad el amor es el combustible más potente que atraviesa el tiempo y las circunstancias de cada día, manteniéndonos en pie y moviéndonos hacia adelante. El tiempo avanza rápidamente y llegó el día 30, el nacimiento de mi otra estrella, mi hijo. Él no vino solo para hacerme compañía, sino para enseñarme otra lección sobre el desapego, la ausencia y el anhelo del encuentro. Mi hijo representa la contradicción de la vida en comparación con mi hija. A diferencia de ella, él tuvo no solo la presencia de un padre, sino también dos madres, la biológica y la adoptiva. Ambas representamos algo para él. En mi caso, tuvieron que pasar casi 17 años para poder superarlo. Solo él lo sabe y lo siente, y así debe ser. Como en mi caso, solo yo lo sentí, lo viví y por el momento trato de todavía comprenderlo. Es una paradoja porque a veces damos vida a un ser que devuelve vida a alguien más. Para llegar a este punto tuve que confrontar mi conciencia de la época, mi egocentrismo, mi narcisismo y mi ignorancia maternal. Los hijos no son propiedad de nadie, son parte de la vida que nos sostiene, nos abriga y nos permite despertar cada día. Gracias a esa fuerza maravillosa puedo entenderlo el día de hoy. En la historia de mi hijo me siento como una muralla que ofrece protección y al mismo tiempo simboliza separación y conflicto. Me identifico con las murallas históricas como la muralla china o el muro de Berlín, que representan tanto la protección como la separación ideológica. La metáfora del muro explora la compleja relación entre protección y aislamiento, resonando profundamente en mi historia como ser humano y madre de mi hijo. La crianza es el espejo de la realidad. En nuestra naturaleza humana tendemos a ser idealistas, a menudo dejando de lado la realidad, lo que puede descompensar la balanza entre lo que deseamos y lo que realmente es. La soberanía de las manifestaciones, es decir, todos los involucrados en esta narrativa, nos enseña que la vida es la representación tangible y la culminación de todo el esfuerzo y dedicación invertidos en un proyecto general. Somos un proyecto en constante evolución y transformación. Somos seres humanos, no actos humanos. El amor entre madres e hijos a menudo se idealiza en la cultura popular, mostrándolo como una relación pura y sin complicaciones. Sin embargo, es crucial reconocer que el amor verdadero también implica enfrentarse a realidades difíciles y desafíos continuos. Este amor no se limita a la imagen idílica de una madre siempre disponible y un hijo siempre agradecido. En la vida real, tanto madre como hijo enfrentan sus propias luchas internas y externas, que a menudo se traducen en frustraciones y conflictos. Ser madre no es un cuento de hadas que muchas veces se presenta. No se trata solo de momentos de ternura y éxito. La realidad es mucho más dura. En la vida diaria, ser madre implica ser una serie de desafíos constantes que rara vez se ven desde fuera. Es una batalla diaria con el tiempo, la energía y las expectativas, donde el desgaste emocional y físico se convierten en la norma más que en la excepción.
Para una madre, la frustración puede ser una compañera constante. Desde los errores que cometemos en la crianza hasta las decisiones difíciles que tomamos, enfrentamos una presión que no siempre se aligera con los resultados esperados. La experiencia de ser madre es a menudo una lucha por encontrar un equilibrio entre lo mejor para nuestros hijos y lidiar con las limitaciones y fallos inevitables. Para los hijos, lidiar con una madre que no siempre se ajusta a la imagen idealizada puede ser igualmente frustrante. Las expectativas no siempre se cumplen y los conflictos que surgen no siempre tienen una resolución perfecta. La madre, al igual que el hijo, tiene sus propias batallas y la dinámica entre ambos puede ser un campo de prueba, ardua y desafiante. Mis días estaban marcados por la lucha constante de hacer que cada centavo contara. La habitación que preparé para ti, hijo, era modesta, pero estaba llena de amor y esperanza. Durante las noches en vela, escuchando el suave sonido de tu respiración, me preguntaba cómo tu hermana y tú merecían mucho más de lo que yo podía ofrecer. Recordaba cómo después de tu nacimiento tus llantos me llevaban a esos momentos difíciles y las circunstancias que había enfrentado. La dura realidad de conseguir cada fórmula y cada pañal para tu hermana, cuando ella apenas tenía unos meses y me quedé sola para enfrentar todo, era una constante y un recordatorio de las decisiones difíciles que debía tomar. Cada día el peso de la economía presionaba un poco más, exigiendo sacrificios que se sentían como heridas abiertas en mi corazón. Mientras yo me esforzaba por mantenerte a salvo y amarte, tu padre se sumergía cada vez más en un mundo donde el dinero parecía resolverlo todo, hasta los problemas. Pero ese dinero nunca solucionó el más importante, estar allí para ti y para mí. Miraba mis manos y anhelaba la tranquilidad de una vida estable, pero esa estabilidad siempre parecía fuera de alcance. No quise dejarte, hijo, solo fueron las circunstancias las que no jugaron a mi favor. La decisión que tomé, tal vez sin plena conciencia, nos separó y nos afectó más de lo que imaginaba, hasta el punto de encontrarnos años después como extraños. Ahora, cuando por fin estás en mis brazos y a pesar de que pasaron años para poder volverte a tener y abrazar, llegas con nuevas perspectivas y una forma diferente de ver la vida. Aunque no eras insolente, parecía que me culpabas por hacer de tripas corazón y permitirte tener lo que para tu hermana siempre fue esquivo. Llegaste con una luz que intentaba iluminar un hogar que había perdido su calidez. Tu hermana, ya convertida en una mujer, y yo con ganas de rendirme. Te dejé en brazos de tu padre, quien también tenía derecho a estar contigo, pero yo también tenía el derecho de haber compartido mucho más contigo. Cada vez que crecías, querías quedarte en mi lecho, y parecía que el dinero lo compraba todo, o al menos eso fue lo que sentí la última vez que te vi y de la que casi no pude saber más. No se trata solo de tener el coraje de pensar en decir no, sino de manifestarlo, hacerlo valer y ser respetado en esa decisión. A menudo en la vida el peso del dinero parece superar el amor de una madre. Estrellas fugaces, transformación. Pasaron los años y llegó el momento de mi salida, desesperada porque ya no podía seguir resguardando mi vida ni la de tu hermana, quien soportó la peor parte al lidiar también con mis demonios y correcciones que casi me costaron la vida. Hijo, nos despedimos, y te expliqué las razones que me obligaban a irme. Creí que lo entendías, pero sé que en ese instante sentías que me estabas perdiendo y me recriminaste sin palabras, solo con tu mirada, ya que otra vez te abandonaría. Con el tiempo hemos evolucionado bajo circunstancias individuales y aquí estamos, juntos por momentos. Parece que la vida nos enseña que no se trata de la cantidad de tiempo que pasamos juntos, sino de lo necesario. Nos amamos a nuestra manera. Yo siempre seré tu madre y aunque tengas que recorrer tu propio camino, esa es la esencia de la vida, lo increíble y lo razonable. Nos escuchamos, nos confesamos, nos miramos y lloramos, nos pedimos perdón y nos abrazamos. Para mí eso no tiene precio y ha sido muy importante tenerte a ti y a tu hermana cerca. A veces la distancia hace que el tiempo se detenga.
Cada uno de nosotros participa en el proceso de convertir ideas, sueños y aspiraciones en una realidad palpable. Mi mundo real se completó, complementó y evolucionó, se transformó con el nacimiento de mis dos manifestaciones, a quienes considero una parte intrínseca de mí. Son el resultado tangible de todo lo que había soñado en cada nacimiento. En ellos veo la concreción de mis aspiraciones más profundas. Ella y él, mis versos del alma, mis hijos, mis dos estrellas. Hijos, así es como realmente es, una mezcla de esfuerzo, conflicto y perseverancia. Y aunque estos desafíos puedan ser duros, son una parte intrínseca de lo que significa formar parte de una familia. La realidad no siempre es amable ni sencilla, pero es la que enfrentamos todos los días. Ustedes dos como estrellas fugaces, cada recuerdo y cada proceso vivido con cada uno desde su individualidad y como parte de la familia ha sido significativo. Fui madre muy joven, lo admito, y me pregunté varias veces por qué la gente decía que fui madre muy joven. No sé si se referían a la edad física, a la edad del espíritu o a la edad de la conciencia. Hoy en día razono y pienso que son las tres. Cuando pienso en mis hijos, me viene a la mente la primera vez que enfrenté un lienzo en blanco. Quería pintar. En ese entonces no sabía por dónde empezar ni cómo abordar la tarea. El nacimiento de los hijos revela la eterna lucha entre la autoaceptación y el deseo de superar nuestras limitaciones. A través de ellos, nuestro conocimiento interno se despliega y nos desafía a reflejar sin velos la fascinación que provoca la vida misma. Los hijos son guías y también nos guían a encontrarnos a nosotros mismos, ofreciendo una visión que nos impulsa a comprendernos mejor y a reconocer la profunda interconexión entre nuestras emociones, acciones y pensamientos. Tener hijos es tanto un desafío como una oportunidad para explorar lo desconocido. Hoy escribo para mis hijos. No hay un único camino para vivir. Existen múltiples sendas que conducen a la comprensión de la vida. En esta era de búsqueda nos adentramos en una dinámica compleja que trasciende el destino, el libre albedrío, las capacidades, el intelecto, el reconocimiento o el éxito. La vida no se relaciona con misticismo ni con perfección. No se trata de creernos infalibles, sino de ser seres en constante búsqueda y dinamismo, disminuyendo día a día esa ansia inagotable de querer, lograr, alcanzar, medir nuestras fuerzas y competir. Nos desgarramos a nosotros mismos en un afán por alcanzar el podio, el número 1, los momentos VIP. Cuando se inicia el final del día nos enfrentamos al vacío y reflexionamos no solo sobre cuántas cosas hicimos y qué tan productivo fue el día, sino sobre las batallas y dilemas que vencimos. Con el paso de los años comprendemos que la vida no es solo una búsqueda de riesgos innecesarios, sino un abrazo a cada momento con una intensidad y detalle casi poético que a menudo ignoramos en las pequeñas cosas. Todo aquello que consideramos trivial llega consigo la revelación de lo que llamamos transformación personal. Este proceso nos deja con una sensibilidad renovada y un paladar más fino para disfrutar que las alegrías simples y mucho más complejas de la vida. Podría intentar ahora adoptar un tono académico y de madre consejera, pero no lo voy a hacer. Mis hijos quizá no escuchen esta narración hasta que alguien más se los cuente. Como siempre digo, no es en ahora, sino en el momento preciso en el que cada uno de ustedes, hijos, en su singularidad, escucharán y reconocerán estas palabras. En ese instante no me verán solo como madre, sino como una más en este lugar, en este tiempo y en esta cúspide. Cuando decidí ser madre, quiero dejar algo claro. No lo hice por instinto de conservación de la especie, sino por amor. Amor para que ambos tuvieran la compañía de una misma madre. A ese amor me refiero. Fue una motivación profunda para demostrar con hechos lo que significa el amor real. También fue un impulso para manifestar también ese amor. Todo esto se acompañó de un elemento crucial
en este esfuerzo, el dolor y el placer, que lejos de ser opuestos son fuerzas complementarias que juegan un papel vital, no solo en la conservación, sino en la capacidad que tiene una madre para llevar la responsabilidad vital de la vida, no solo la propia, sino también la del hijo que está por nacer. Aunque en el embarazo todo pudiera parecer color de rosa, también hay un desbalance que parece ser impulsado por el sufrimiento y la adversidad. En ambos casos tuve embarazos de alto riesgo. Estos elementos no solo me transformaron en un ser humano con catarsis, sino en una persona que en ambos casos se sintió con gran heroísmo, apta para la defensa, con total nobleza y fortaleza. Los hijos traen consigo un kit especializado para mostrarnos que la perseveración de nuestra especie no se limita a la simple acción de procrear o sobrevivir, sino que está intrínsecamente ligada a las fuerzas duales que catalizan nuestra evolución y resistencia. Ustedes en realidad son parte fundamental de esta conservación y no solo están en este mundo impulsados por aspiraciones nobles, sino también por las reacciones primitivas de quienes hemos llegado a ser padres. En busca del equilibrio. En este contexto, el desafío para los padres es encontrar el equilibrio entre ofrecer un refugio seguro y permitir que los hijos exploren el mundo. La realidad moderna, con sus rápidos cambios y desafíos, exige que los padres se mantengan conscientes de la delicada línea entre proteger y controlar. Tal como en la historia de los muros, la solución no radica en construir barreras más altas, sino en aprender a construir puentes. Sin embargo, me he dado cuenta de que en muchos aspectos he preferido ser un puente resistente en lugar de un simple apoyo. Mis hijos lo saben, lo han entendido y lo han respetado. Como siempre les digo a mis hijos, uno no se hace, se vuelve. Y ustedes me han transformado en un ser humano con un grado mayor de conciencia. Esta conciencia no ha surgido únicamente de mi introspección individual, sino también de nuestra constante necesidad de adaptación. Lejos de ser una familia con características innatas y estáticas, nuestro desarrollo de conciencia, tanto el mío como el de ustedes, sigue evolucionando y refinándose a medida que interactuamos y enfrentamos las expectativas y normas sociales. Esta evolución nace de la tensión entre nuestras aspiraciones individuales y las demandas colectivas, reflejando una lucha constante entre lo nuevo y lo convencional. Hijos, nos hemos desafiado mutuamente como familia. Cada uno de ustedes ha experimentado una crianza llena de retos y dificultades, que han ofrecido consuelo y en ocasiones justificación en momentos en que sentí que fracasaba como madre. A veces, esos desafíos también me han llevado a ser excesivamente autoexigente. Ahora, en la etapa en la que me encuentro, veo que cada uno de ustedes enfrenta a la paradoja de la conciencia en momentos cruciales de su existencia. El proceso que viven se convierte en un salvavidas que no solo los guía, sino que también puede ser una carga opresiva y agotadora, especialmente cuando las expectativas sociales son intensas y omnipresentes. Hijos, vuélvanse hacia ustedes mismos y dejen de lado el hacer simplemente porque los demás lo hacen. En la actualidad observo que la comprensión de la conciencia se presenta como un constructo social y no como un ideal hacia el cual deberíamos aspirar en nuestra individualidad y singularidad. Sigan buscando ser auténticos y conocerse a ustedes mismos y recuerden que la conciencia está profundamente arraigada en las interacciones con las estructuras que nos rodean. Su conciencia es personal e intransferible. No esperen respuestas certeras fuera de sí mismos, fuera de sus esencias, porque encontrarán respuestas diversas y variadas, casi en contravía, dado que cada ser humano obtiene la respuesta según su grado de idealización. Si se detienen a observar profundamente, lograrán encontrar a menudo la crudeza sobre el impacto de las circunstancias sociales y personales en la vida de los hijos y los padres. A diferencia de muchas idealizaciones místicas, la conciencia no exige sacrificios continuos ni una devoción ciega. En cambio, se basa en un enfoque riguroso que, aunque pueda parecer impersonal, está diseñado para ofrecer claridad y transparencia. Su objetivo es disipar las confusiones y descubrir las verdades fundamentales de la vida real, es decir,
de su propia vida. Este deseo, aunque pueda parecer impersonal, refleja una profunda necesidad humana de entender el entorno, de transformar lo desconocido en conocimiento accesible. La conciencia es un proceso dinámico y en constante evolución, enraizado tanto en las aspiraciones individuales como en las colectivas. No se trata de una búsqueda de la verdad en un sentido absoluto, sino de una exploración continua de lo que podemos conocer y comprender en cada momento. Es crucial interiorizar y dejar fuera de la puerta de entrada a su vida todo ese torrente de ruido, confusión, interrogantes y frustraciones que llevan a las personas normalmente. La pregunta, ¿quién soy yo?, es algo que solo ustedes pueden responder. Conózcanse a sí mismo primero antes de pretender conocer a otros. Sumérjase en estados de incredulidad e intenten procesar la realidad actual y exploren el duelo de dejar de ser adolescentes para convertirse en adultos. Adultos en una vida que insistentemente les pedirá que tomen decisiones sin fin. Confronten sus propias emociones y la fragilidad de la vida. Cada día al despertar den gracias porque alguien o algo más superior a nosotros confía en que van por buen camino y permite seguir avanzando. A donde lleguen no importa tanto como el proceso de llegar a ese día, a este día, porque no hay más. Reflexiones de una madre en evolución. Hijos, hemos discutido sobre creencias dogmáticas y ahora que ya no soy una autoridad y no deseo retomar ese rol, véanme simplemente como una madre nutridora, un alma mater. Mi papel no es el de un maestro que impone reglas o busca ser adulado, admirado o temido, sino el de un canal a través del cual ustedes llegaron a este mundo material. Mi deseo es evitar parecerme a esas autoridades pedagógicas que buscan informar más que comprender. Si debo dirigirme a ustedes, lo haré desde un ángulo de constante autoeducación, porque estamos entendiendo que no hay maestros ni alumnos absolutos, sino que todos somos aprendices en el proceso de la vida. En el pasado, traté de posicionarme como un tronco robusto y lleno de sabiduría, pero en realidad mi base era inestable. Mi intención era preservar la cultura y propagar el conocimiento, asumiendo el rol de guardián de una misión desconocida, ser madre. Esta inestabilidad me llevó a enfrentar muchos desafíos, los cuales ahora, como adultos independientes, ustedes dos también enfrentarán. Estos retos se convertirán en el libro de sus vidas, donde cada uno de ustedes escribirá sus propias historias, trascendiendo sus límites y revelando el verdadero escritor que llevan dentro. Aquel ser humano que prefiere ser comprendido a ser admirado, que no busca cautivar a quienes no pueden captar la sutileza de su obra. Ahora que cada uno sigue su propio camino, el papel del autor debe quedar en silencio. La virtud es la salud del alma, y es el alma la que debe escribir sus historias, hijos. La verdadera medida de la virtud desde una perspectiva pragmática debería ser su capacidad para enriquecer la vida de quienes nos rodean y contribuir al bienestar colectivo. Sin embargo, difiero en esta visión. La búsqueda de la virtud ha llevado a algunos a extremos de autosacrificio y severidad, donde la pureza del alma se busca en costa o a costa del sufrimiento personal. Este enfoque brutal resulta más una crueldad que una verdadera manifestación de bondad. La virtud no se debe ser en sí un fin, sino un camino recorrido en integridad y comprensión. Recuerden, la virtud no debe ser un fin en sí misma, sino un camino recorrido con integridad y comprensión. El desafío aumenta cuando consideramos que las motivaciones detrás de la virtud pueden variar enormemente. El deseo de bienestar personal, fama, gloria o incluso el temor al castigo puede distorsionar la esencia de la virtud, transformándola en un ejercicio de autointerés en lugar de un compromiso genuino con el bien común. Esta dualidad puede llevar a un espectáculo ridículo. Aquellos que, fascinados por la virtud, se convierten en un ejemplo de entusiasmo superficial.
En la práctica observamos que las sociedades menos avanzadas a menudo imitan las fallas y problemas de las más desarrolladas, en lugar de sus ideales positivos. Esto demuestra por qué los padres no siempre deben ser vistos como referentes en todos los aspectos de la vida. Aunque estamos en constante evolución, a menudo nos dejamos llevar por una imagen idealizada del progreso sin comprender su verdadero significado. Para algunos padres parece haber alcanzado el éxito por sus propiedades materiales, pero estos logros no siempre reflejan una comprensión genuina de valores como justicia y civilización. Creer que los bienes materiales son signo de éxito y avance puede ser una visión limitada y no representa necesariamente un progreso real. Por lo tanto, la virtud es esencial y al acercarse a ella, hijos, no lo hagan como un ideal estático, sino como un conjunto de prácticas y actitudes que a través del entendimiento y la empatía pueden transformar. El viaje de la vida, con sus desafíos y alegrías, ofrece una oportunidad constante para desarrollar nuestra conciencia y virtud. No busquen una verdad absoluta ni una perfección inalcanzable. Busquen en cambio un entendimiento profundo de ustedes mismos y de su impacto en el mundo. Recuerden, hijos, que la vida es un lienzo en constante evolución. Cada decisión, desafío y momento de reflexión contribuye a la pintura final de sus vidas. No se preocupen por la perfección, en su lugar enfóquense en ser auténticos, en crecer con cada experiencia y en contribuir positivamente a su entorno. En su viaje descubrirán que el verdadero valor de la vida radica en cómo viven, aman y se relacionan con los demás. Los padres son los primeros obstáculos que los hijos deben enfrentar y superar. Quiero compartir algo que he aprendido con el tiempo, una reflexión que quizás no siempre se expresa con dulzura. En la vida, los padres muchas veces somos los primeros desafíos significativos que ustedes deben enfrentar, los hijos. Cuando me recuerden como un obstáculo o como una sombra difícil de superar, hijos, entiendan que las madres, al igual que los padres, también nos equivocamos, fallamos y a veces desilusionamos. Somos seres humanos de carne y hueso, con almas en constante evolución. El camino hacia la independencia, la comprensión y la fortaleza personal no es sencillo y parte de esta travesía implica lidiar con limitaciones y errores inherentes a nuestra humanidad. Ustedes a veces buscan mi opinión y aunque no doy consejos ni asesorías formales, considero que pueden ver en mi experiencia un reflejo de cómo superé situaciones similares. Quizás en mi relato encuentren alguna luz que les ayude a resolver sus propios desafíos de manera más suave y menos áspera. Espero que con el tiempo comprendan que nuestro papel ha sido prepararlos para ser fuertes y capaces, no solo para alcanzar la independencia, sino también para enfrentar las dificultades que el mundo les presenta. Mientras avanzan en sus propios senderos, que sus vidas se conviertan en un testimonio de la búsqueda continua de significado y transformación, que sus historias reflejen la belleza de la humanidad en su forma más pura y sincera, y que en cada página escrita encuentren la esencia de su verdadero ser. El alma de cada uno de ustedes pondrá su firma final en cada capítulo, dejando una huella indeleble que captura la autenticidad de su viaje y el profundo impacto que han tenido en el mundo que los rodea. Que cada experiencia vivida y cada decisión tomada sea un reflejo de la verdad interior que buscan y que al final puedan mirar atrás con orgullo, sabiendo que su vida han sido un viaje de descubrimiento genuino y de contribución significativa. La resistencia. En nuestra naturaleza tendemos a ser idealistas, a menudo dejando de lado la realidad. La vida es un constante vaivén entre lo que deseamos y lo que realmente es, un proyecto en evolución. En los momentos de vacío debemos encontrarnos a nosotros mismos, no a los objetivos impuestos por otros. Hemos discutido nuestros, ¿y sí? Inmersos en sueños que reflejan nuestros deseos de realización. La vida no es un solo objetivo, no existe una verdad absoluta. En este viaje nos conocemos, nos desdibujamos y nos desarraigamos. Mientras escribo, me pido comprensión a mí misma. La vida no es solo un valle de sombras. Me encuentro aquí observando cómo cae la tarde, reflexionando sobre la luz que emiten las pantallas.
Somos como bombillas, manifestaciones de sueños e ideales. Cada esfuerzo transforma aspiraciones en logros, pero para brillar intensamente debemos entender el papel de la resistencia. La resistencia en un circuito limita el flujo de corriente. En nuestra vida, los desafíos actúan de manera similar. Son resistencias necesarias para nuestro crecimiento, al igual que el filamento de una bombilla que enfrenta corrientes intensas y convierte la energía en luz. Nosotros también enfrentaremos adversidades, día a día. La frágil hebra de tusteno simboliza cómo podemos superar dificultades manteniendo nuestra fortaleza. Esa hebra de tusteno, la resistencia, encarna el sacrificio y la entrega de quienes priorizan el bienestar ajeno. También representa la luz en la oscuridad, ofreciendo esperanza y guía. Aprender a resistir y brillar, aunque a veces parezca débil, es fundamental. Con el tiempo, entenderán que la bombilla comienza a parpadear. Cada parpadeada es un recordatorio de que la resistencia está siendo probada. En lugar de tristeza, revelen gratitud, pues cada desafío actúa como una guía constante. La verdadera resistencia no se mide por la duración de momentos felices, sino por cómo enfrentamos los momentos más difíciles. Cada parpadeo de esa bombilla refleja el carácter forjado en la adversidad. La vida no es un camino recto, está lleno de incertidumbres que pueden apagar nuestra luz interior. Sin embargo, en esos momentos de duda donde brilla nuestra fortaleza. Después de que la bombilla se apague, recuerden que su luz no fue en vano. Su propósito fue enseñarnos que la resistencia radica en cómo respondemos a las adversidades y transformamos nuestras luchas en luz. La resistencia es una danza entre la vulnerabilidad y fortaleza, entre la fragilidad y el poder. La bombilla no solo ilumina nuestro hogar, sino también nuestra comprensión de la vida. Debemos aprender a lidiar con el voltaje que trae cada día. Este simboliza nuestras metas y deseos, mientras que la resistencia refleja los desafíos. La corriente que representa nuestras acciones depende de cómo gestionemos estas resistencias. Hijos, enfrenten los desafíos con valentía. Esto no solo permitirá un flujo efectivo hacia el logro de sus objetivos, sino también les ayudará a identificar las resistencias internas y externas que impactan su camino. Enfrentar ambas con determinación y adaptabilidad es la clave para desarrollar confianza auténtica. Confianza auténtica. Al relatar este capítulo quiero enfatizar el concepto de confianza auténtica. Imaginemos un vasto océano donde la superficie parece caótica, con olas que chocan en una danza errática. Sin embargo, en las profundidades hay una corriente constante y poderosa que guía todo lo que navega sobre ella. La confianza auténtica es como esa corriente. Aunque la vida esté llena de incertidumbres y desafíos, en nuestro interior hay una fuerza que nos impulsa, incluso cuando no la sentimos. Esta confianza no promete calma eterna, sino que acepta que a pesar del tumulto siempre existe un sentido profundo que nos sostiene. Cuando somos hijos experimentamos la ambivalencia entre escuchar y oír. Escuchamos a amigos que parecen tener la verdad, mientras que a menudo vemos a nuestros padres como interrupciones de nuestros sueños. En esa etapa rompemos el equilibrio del hogar, pero mantenemos lealtad a nuestros amigos. Cada hijo es una parte del universo con su propia galaxia capaz de moldearnos. Tanto padres como hijos estamos en constante evolución, a veces con energía, a veces sin ella. Vivimos sin elegir completamente quiénes somos. Según el filósofo Nietzsche, los hijos no pueden seguir la sombra de los padres. Cada uno tiene su propio camino. La familia se compensa, desafiándose mutuamente sin importar la estructura familiar. Ahora, si debo pedir perdón, hijos míos, lo hago aquí, ante los 3.500 testigos que leen mi relato. Hijos, perdón por mis errores, por mis días de sombra, por mis momentos de entusiasmo desmedido, por fallarles, por mentirles, por lanzar la piedra, por esconder la mano, por sacar con mentiras verdades y decir verdades cuando ni siquiera me las creyeron. Estoy aquí exponiendo mis sentimientos y pensamientos. Hijos, vivan como si mañana no existiera.
Olviden las fechas y celebraciones, coman pastel de chocolate como si fuera su cumpleaños todos los días, desconéctense de la rutina, canten y bailen en cualquier lugar, en el baño, en la cocina, en la cornisa, liberándose de la realidad por un momento. Lo verdaderamente importante no es lo que crea caos. Observen la danza de la existencia. Todo está alineado con el ciclo de la vida, de la madre sagrada naturaleza. La naturaleza misma revela la impermanencia y la creación. Los amo, hijos, con intensidad, con decisión, con determinación, con fortaleza. Hoy, más que nunca, quiero que me vean como una amiga, una compañera, una novia, el novio, en lugar de solo como su madre. A veces me siento invisible, presente solo en el dolor. Deseo que me amen sin pensar en el pasado o en el presente o en el venidero. Como un amor que se libera cuando una persona parte, cuando una persona fallece. Soy solo un ser humano haciendo lo posible por engrandecer la existencia de quienes como ustedes han venido a crecer y a seguir adelante, sin importar las olas que nos rodeen. Los amo infinitamente. No he sido la mejor madre del mundo, ni pretendo haberlo sido, pero sí sé y estoy consciente de cada uno de los errores garrafales que he cometido. Y de antemano les pido perdón nuevamente, antes tal vez de los errores que pueda cometer. Hoy tengo una vida efímera. Hoy estoy aquí escribiendo, mañana en un hospital, pasado mañana llorando del dolor, afligida, y el próximo cantando a grito herido, y en el próximo haciéndome la superhéroe, tratando de hacer una nueva receta, si se puede. Hoy soy yo quien soy, en este presente, en este ahora. No soy su mamá, la de hace tantos años atrás. No soy la mamá del día 18 ni del día 30. Soy esta mujer liberando sus sentimientos en este libro llamado Personal e Intransferible. Los amo con toda mi alma, los amo con todo mi ser. Mis 2 algodoncitos de azúcar.